Bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos pues a un curso más especializado. En esta oportunidad, como bueno, se va a poder visualizar en las diapositivas, ¿sí? El día de hoy nos corresponde hablar sobre un tema bastante interesante, ¿no? Bastante particular y sobre todo importante. Eh, ya que nosotros tenemos la oportunidad o tenemos el interés de querer, pues, prestar servicios, bienes para el Estado, bueno, es indispensable conocer sobre los sistemas, pues, administrativos, ¿no? Los sistemas administrativos de la gestión pública. En esta oportunidad vamos a hablar sobre tres sistemas administrativos de la gestión pública. Me refiero al SIGA, SIAF y SEACE. La semana pasada o antepasada, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de poder dialogar sobre el SIGA, ¿no? Que es el sistema integrado, pues, ¿no? Básicamente de la administración pública. Vamos a volver a tocarlo, ¿no? De una manera un poco más general y tratar de ahondar un poco más en los otros dos, que es el SIAF y el SEACE. Si por favor se pudiese empezar a compartir las diapositivas para poder empezar. Perfecto, muy bien. Entonces, quiero empezar primero, pues, hablando sobre el SIAF. Estas iniciales corresponden a el Sistema Integrado de Administración Financiera. A grosso modo puedo comentarles, ¿no?, que si nosotros somos una entidad pública, es decir, si pertenecemos al sector público, utilizan, por consiguiente, el SIAF, ¿correcto? ¿Y esto a qué se refiere? O mejor dicho, ¿a qué se debe? Porque es una forma, digamos, de informatizar, ¿no?, los procedimientos de las finanzas gubernamentales. En este caso, es una forma de sistematizar, de una manera informática, ¿no es cierto?, los procedimientos de gestión de una entidad pública. Y para ello, pues se tiene que partir, como siempre, de una preparación, del cumplimiento, pues, no presupuestal, de la contabilidad, de la presentación de informes, ¿no?, que van a permitir siempre tomar las mejores decisiones. Entonces, digamos que el SIAF permite, ¿sí? Permite un acceso rápido, un acceso que sea eficiente a todos los datos financieros, ojo, datos financieros confiables, y va a ayudar a fortalecer, pues, ¿no?, los controles financieros del gobierno, a mejorar la provisión, ¿no?, de proveer los servicios gubernamentales. También va a ayudar a mejorar el proceso presupuestario para que así nosotros podamos actuar, o mejor dicho, se espere una actuación que sea transparente, que permita rendir cuentas y también que permita agilizar, pues, no, las operaciones gubernamentales. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir, ¿no?, al SIAF? Bueno, podemos concluir que el SIAF es un sistema de información que va a rastrea todos los eventos financieros, va a resumir, ¿no? Les estaba entonces haciendo una pequeña definición, ¿no?, de lo que es, gracias, el SIAF, ¿no? Entonces, recordemos siempre que el SIAF va a ser este sistema de información para que yo pueda rastrear todos los eventos financieros y de alguna forma voy a poder obtener un resumen de su información financiera. Me va a permitir a mí, digamos, obtener informes, ¿no? Informes que son adecuados de la gestión de esta entidad pública. Así voy a conocer cuáles han sido sus decisiones políticas, cuáles son sus responsabilidades. También voy a poder conocer y o preparar, ¿no?, los estados financieros que tienen que ser auditables. Entonces, digamos que el SIAF es una forma básica, es como un sistema contable, pero que está configurado para poder operar según las necesidades y también según las especificaciones, ¿no?, del entorno en el que se encuentra, pues, instalado, porque les estoy reiterando que estamos hablando de un sistema.
¿no? Y para que lo tengan más claro, yo puedo resumir que el SIAF no es otra cosa que la automatización de las operaciones financieras, automatizarlas. Haciendo un poquito de memoria, ¿no? Recordando quizás, ¿no? Toda la información respecto al SIAF, recordemos que este fue implementado mediante el Ministerio de Economía y Finanzas y tomó o consideró sus procedimientos, normas determinadas para todas las entidades rectoras. Cuando hablamos del SIAF, los entes rectores son la Dirección Nacional del Tesoro Público, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y también la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. Estamos hablando de 4 entes rectores. ¿Y por qué? Porque todos estos tienen que responder, pues, ¿no?, a esa necesidad que siempre está latente, que es tratar de conducir de manera eficiente los fondos públicos. Esto es según las metas, según los objetivos que, pues, una unidad ejecutora se ha proyectado a cumplir según el servicio, pues, que se proporciona. Porque recordemos que nosotros estamos hablando de gestión pública porque el objetivo principal siempre va a ser el cerrar las brechas sociales. Y para que podamos cerrar brechas sociales, como en una oportunidad se los comenté, nosotros tenemos que proponer participar de proyectos. Muchos de estos estamos, bueno, bajo las contrataciones con el Estado, pues, ¿no? Y eso significa conocer todas las etapas de cómo poder contratar con el Estado. Y cuando hablamos de contratar con el Estado, sí o sí tenemos que conocer de estos términos, porque todo está debidamente entrelazado. Conocer sobre presupuesto, conocer sobre las inversiones públicas y privadas, conocer, pues, ¿no?, cómo convertirme en un proveedor nacional, entre otras, ¿no? Y también saber hacer un correcto planeamiento, ¿no?, conforme al presupuesto. Y claro, depende mucho también de las autoridades, ¿no? Contar con las autoridades competentes. Entonces, digamos que el SIAF cuenta, ¿no?, con objetivos específicos. Sí, podría, por favor, a ver, podría pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como les decía, ¿no?, el SIAF cuenta con determinados objetivos. ¿Y cuáles son, digamos, esos objetivos? Bueno, primero que nada, conocer cuál es la disponibilidad en tiempo real de la posición financiera del Estado. Comparar, ¿no?, el gasto contra algunas estimaciones presupuestarias, algunas donaciones distribuidas, ¿no?, con representación gráfica. Otro objetivo siempre va a ser facilitar, ¿no? Facilitar el seguimiento de los gastos que se están realizando con respecto de repente a estimaciones presupuestarias, ¿no?, y subvenciones. También generar de forma automatizada la cuenta de Estado y la situación real. Permitir también que se pueda rendir de manera muy rápida, ¿no es cierto?, las transacciones de tesorería, que se pueda reducir el trabajo del papel y se pueda mantener, ¿no es cierto?, un registro, digamos, más automático, ¿no? Y permite, pues, también, o su objetivo es poder monitorear, poder controlar el efectivo y eficiente, pues, ¿no?, de los ingresos y también de los gastos de las instituciones del Estado. Entonces, digamos que el SIAF tiene un alcance. ¿Cuál es ese alcance? Por favor, si podría continuar con la siguiente diapositiva. Ya. El alcance es que el SIAF está sujeto, ¿no?, al cumplimiento de la norma, es decir, está sujeto al cumplimiento del marco de la administración financiera del sector público, que, como ustedes saben, es la ley 28112. También, pues, no tiene que, por supuesto, estar sujeta a las leyes, a las normas, a las directivas, ¿no?, de los sistemas que conforman, pues, ¿no?, la administración financiera del sector público. También de los organismos, también de aquellas entidades, ¿no?, que están debidamente representadas por los poderes legislativos, ejecutivo, judicial, el Ministerio Público,
el Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional, pues, ¿no?, de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las universidades públicas, las entidades descentralizadas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio, ¿no?, que ejercen funciones reguladoras, supervisoras y también, pues, ¿no?, que administran los fondos y tributos, ¿no?, donde el Estado posee, pues, la totalidad de sus capitales, de sus patrimonios, y que va a gestionar sus recursos estatales. Por eso es que decimos que nos encontramos ante un sistema integrado de administración financiera del sector público. ¿Por qué? Porque va a recoger, como les he colocado ahí, la normatividad vigente, ¿no? La normatividad vigente en los sistemas administrativos, y promueve, ¿no?, las buenas prácticas. Va a promover el orden, el uso de los recursos públicos, va a permitir rendir cuentas y, sobre todo, ser transparentes en la ejecución del gasto público. Va siendo un poquito, ¿no?, redundante el punto. Va a permitir ordenar la gestión administrativa de las entidades, va a simplificar las tareas, va a transparentar la información, me refiero a la información del presupuesto, tanto como financiera como patrimonial del sector público. ¿Correcto? A su vez también comentarles, ¿no?, que el CIAF cuenta con ciertos elementos, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Que los elementos que componen al CIAF siempre van a ser la base de datos, los procedimientos y los procesos, que debemos entender, por ejemplo, como base de datos, a esa estructura organizada, a una estructura amplia, que está continuamente actualizada de datos de información, ¿no? Y que a través del ordenador va a facilitar, pues, el registro de las operaciones del CIAF. Entonces, digamos que va a ordenar la información financiera, la información presupuestal, a través de un listado, ¿sí? De un listado de forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas que se relacionan entre sí. El otro elemento, como les había mencionado, era el procedimiento. Y el procedimiento son esos métodos establecidos por el CIAF para poder realizar los registros, las operaciones, que generalmente son, como dije, automatizados. Nosotros, para poder ejecutar determinados registros, se debe de contar previamente con un marco normativo que regule su accionar. Por ejemplo, ¿no?, si nosotros queremos realizar operaciones de tipo presupuestal, hay que contar, pues, ¿no?, con las herramientas automatizadas, pero también hay que conocer las directivas, es decir, hay que conocer el marco legal que emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público en su calidad de ente rector. Y cuando hablamos del tercer elemento, que son los procesos, bueno, esto no es otra cosa que una secuencia sistemática de operaciones del CIAF. Es un conjunto de información a través de fases sucesivas, como por ejemplo, primero se registra, se califica o se clasifica, se agrupa, se hace un resumen, se hace un cálculo y luego se da la información. Entonces, hasta aquí podemos entender que son tres elementos principales, ¿no?, en parte, o que conforman, pues, ¿no?, el CIAF. La base de datos, los procedimientos y los procesos, que de alguna u otra forma también caracterizan un poco, pues, ¿no?, a este sistema integrado financiero. Porque, por ejemplo, ¿no?, el CIAF cuenta con una universalidad de los registros, es decir, que se registran todas las operaciones que sean incidentes económicamente o financieramente. Es un registro único de las operaciones, porque aquí todas las operaciones son registradas en una única, por una única vez, ¿no?, al contarse con toda la documentación que la sustenta, pues, ¿no? Hablamos de que cuenta con una conceptualización del ingreso y del egreso, es decir, aquí se consideran como ingresos a todas las operaciones que involucran el uso de la fuente, ¿no?, de donde provienen, pues, estos recursos.
y también del gasto, ¿no? Y las operaciones que involucra, pues, ¿no?, la atención y la utilización de los recursos. Otra característica es que cuenta con el uso de un plan contable gubernamental, ¿sí? Y también que selecciona, pues, ¿no?, o está compuesto por una serie de etapas, que justamente es lo que ustedes están observando en nuestras diapositivas, de su ciclo de ejecución, ¿no? Porque el proceso del registro se produce, pues, ¿no?, o que producen las acciones y percepciones y también que producen los egresos, poseen, digamos, etapas que se interrelacionan entre sí. Y bueno, como se dijo, como dije anteriormente, el CIAF es un sistema integrado de gestión financiera, de presupuestación, de contabilidad, ¿no?, basada, pues, por supuesto, en la información tecnológica que gestiona el gasto, los procedimientos de pago, el presupuesto, la presentación de informes, ¿no?, para los gobiernos y para otras entidades. Hemos hablado de que el alcance de sus objetivos y de sus metas tienen que ser acciones que van a poder realizarse y que necesitan que se realicen mediante las adquisiciones de servicios o de bienes, y para ello se necesita contar con un presupuesto. Esto va a dar paso, o mejor dicho, permite que se constituya un instrumento que van a emplear las instituciones gubernamentales, ¿no?, en la consecución de sus fines. Entonces, el CIAF, ¿sí?, está íntimamente relacionada con la transparencia económica. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se quiere es que la entidad pueda rendir cuenta de sus gastos, ¿sí? Es que, digamos, pueda ser transparente, pues, ¿no? Hace años atrás, cuando uno perdía una información, pues realmente lo daba por perdida. Hoy en día no es así. La información se puede recuperar, ¿no? Claro, con diversos tipos de estrategias o con diversos tipos de grados de agregación, ¿no? La cosa es que esta información hoy en día ya no se da por perdida, ¿no? Nosotros podemos recuperar la información usando, ¿no?, los diversos criterios que se aplican para poder clasificar los ingresos y los gastos. Y claro, entonces estos criterios pueden usar o pueden ser usados de manera individual o combinándolos entre sí, ¿no? Esto va a permitir que podamos recuperar la información según las necesidades de cualquier usuario del sistema. Así sea una autoridad o así sea un funcionario o cualquier ciudadano. Ahora, en la presentación, en nuestra PPT, podemos ver ahí, permítame, podemos ver ahí más o menos una especie de clasificación, ¿no?, de sus principales módulos. ¿Cuáles vendrían a ser entonces estos principales módulos? Tenemos, en primer lugar, el módulo de procesos presupuestarios. Ese es el número 1. Aquí, este módulo de procesos presupuestarios sirve para que se puedan registrar el presupuesto institucional de apertura y también las notas, modificaciones presupuestales. Luego, contamos con el módulo de ejecución administrativo y contable. Aquí se van a realizar las etapas del egreso, es decir, el compromiso, el devengado, el girado, el pagado, con las etapas de ingresos, ¿no? Es decir, determinado y recaudado, ¿no? Entonces también se contabiliza todas estas pautas. Después, contamos con el módulo de planillas, o bueno, el módulo de pago de planillas y servicios no personales. Aquí se va a registrar toda la información adecuada de los trabajadores que están activos, que son cesantes, o que pues brindan servicios no personales de la institución, debiendo pues no actualizarse siempre esta información. ¿Correcto? Pero claro, yo te los he mencionado de manera muy general. Ahora, si yo quiero explicarte cada uno de estos, la información es un poco más extensa. Haciendo un poco, ¿no?, un poco más extensivo esta parte, con respecto al primer módulo, que era el módulo de los procesos presupuestarios, aquí estamos hablando de un instrumento de gestión
que en realidad es empleado por las instituciones del Estado para poder alcanzar los objetivos y las metas que están comprendidas dentro de su plan operativo institucional, conocido bajo las siglas como POI. Entonces, a través de, bueno, su dispositivo de presupuesto, el CIAF resuelve. ¿Qué resuelve? La concesión del recurso, resuelve la ejecución de los gastos mediante, digamos, regímenes, ¿no?, de la reforma presupuestaria y también sistematizando su ejecución. Entonces, en este módulo se realiza lo que es la formulación, la aprobación, la ejecución y también la estimación en la obtención de bienes y servicios gubernamentales, quedando registrados, por supuesto, los recursos financieros que van a demandar para poder obtener esa producción. Recordemos que el objetivo del sistema presupuestario siempre va a ser conseguir un proceso que sea descentralizado, ¿no?, en la preparación, en la realización del presupuesto. Y esto va a conceder, en realidad, pues, a muchas entidades, no solamente a los municipios, mayor intervención, ¿no?, en las fases de, quizás, de la enunciación, ¿no?, de la prioridad en la concesión de los recursos, ¿no? Es necesario considerar, enfatizar, ¿no?, quiénes intervienen, ¿no?, en la operacionalización de su sistema presupuestal, ¿no?, ya conociéndolo, pues, ¿no?, como el CIAF. ¿Correcto? Ahora, con respecto, por ejemplo, ¿no?, a el siguiente módulo, que ya les había mencionado, que es, bueno, quiero también un poquito, antes de pasarme al siguiente módulo, mencionarles rápidamente que estos módulos no pueden trabajar sin tener una base. ¿A qué me estoy refiriendo? Sin contar con sus principios presupuestales, porque esos también son muy importantes. Sí contamos con principios presupuestales, los cuales, por supuesto, siempre van a ser o siempre van a pasar a formar parte, la base de un todo. En este caso, no es la excepción, ¿sí? También contamos con principios presupuestales. ¿Y cuáles son esos principios presupuestales? Bueno, a grosso modo les puedo mencionar, por ejemplo, que tenemos el principio de la rendición de cuentas, el principio de la publicidad, de la claridad, de la exactitud, de la integralidad y sobre todo la universalidad, de la unidad, de la anticipación, ¿correcto? O sea, contamos con una serie de principios que siempre son la base de un todo, ¿no? Como el equilibrio también, ¿no? La exclusividad y la uniformidad, ¿correcto? Entonces, todos estos suelen ser los principios que van, ¿no?, que son la base de. Recuerden que también habíamos dicho que en este primer módulo vemos todo lo que está relacionado, pues, a la formulación presupuestaria, ¿no? Para mostrar, digamos, de una manera fundada el manejo y la comprensión del documento que he mencionado. Pero también se pueden realizar las modificaciones presupuestarias, ¿no? Las modificaciones que se realizan dentro del ejercicio presupuestario, ¿no? Y que, pues, pueden ser a nivel institucional o pueden ser a nivel programático, ¿no? Entonces, se pueden realizar estas dos. Con respecto al siguiente módulo, bueno, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de que en este primer módulo de la formulación presupuestaria contamos, ¿no?, con algunas acciones. Luego también hemos mencionado el módulo de procesos presupuestarios, al indicarles, por ejemplo, ¿no?, que aquí, por ejemplo, podemos hacer, ¿no es cierto?, los pliegos presupuestarios, es decir, aquí se hacen responsables de la utilización y de dónde se va a afectar, pues, ¿no?, estos recursos que se les van a otorgar o que son aceptados. En realidad, la normatividad exige, ¿no?, reconocer un nivel específico del gasto para poder realizar este compromiso, ¿no?, y así poder entenderlo como que se ha ejecutado, ¿sí?, los créditos presupuestarios. En esta etapa, en realidad, se da la asignación, pues, ¿no?, en la programación de compromisos, hablamos de la certificación del crédito presupuestario, hablamos del compromiso, del gasto que involucra reconocer, pues, ¿no?, los compromisos mediante diversos actos administrativos y también a través de contratos.
Entonces les había estado hablando, ¿no? Sobre el CIAF y sus módulos. Les había mencionado a grosso modo cada uno de estos y también estaba entrando en particularidades respecto a algunas acciones, algunas actividades que se realizan en algunos de estos módulos. Habíamos hablado sobre los dos primeros, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros bueno, también, ¿no? Contamos con un módulo, entre comillas, de tesorería, porque pues es evidente que al hablar de recursos financieros, estos movimientos financieros tienen que quedar registrados, de forma que se puedan, digamos, conseguir seguidamente, pues, los estados de cuenta, ¿no? Y así poder contar, pues, con un libro de banco, ¿no? No solamente con un libro de banco, sino que esto involucra poder, por ejemplo, cancelar al proveedor si se da con cheque, poder aperturar una caja chica, entregar a rendir. Es decir, se pueden realizar una serie de operaciones realizadas, pues, ¿no? Con el estado de la cuenta corriente bancaria. En este módulo, digamos, de tesorería, que va de la mano con el módulo de contabilidad, ¿no es cierto? Lo importante es siempre entregar y rendir los recursos que se han otorgado a algún determinado beneficiario. Sí, porque obviamente es necesario contar con la comisión, ¿no? De los documentos. También, ¿no es cierto? Como parte de sus acciones, como parte de sus módulos, recordemos que contamos con, como les decía, pues, ¿no? Con el módulo de contabilidad, que también lo pueden observar en esa diapositiva. Aquí básicamente lo que se busca siempre es conservar los registros que están autorizados para los gastos. Y así, digamos, poder procesar las operaciones, poder monitorearlas, poder realizar los ingresos, los gastos, ¿correcto? Todo lo relacionado, pues, ¿no? A estados financieros que son primordiales. Siempre se va a buscar, pues, el manejo de una información que sea integral y así poder ejecutar o dar ejecución al presupuesto, ¿sí? Ahora, esto es uno de los sistemas administrativos, por supuesto, porque también contamos con el otro. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente diapositiva, por favor, es el SIGA. Habíamos indicado, por ejemplo, que el SIGA era un sistema integrado de gestión administrativa. Es un sistema que trabajaba mediante interfaces con el sistema integrado de administración financiera, es decir, trabaja como interfaz con el CIAF. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que se va a encargar de proporcionar esta plataforma a las unidades ejecutoras para que puedan cumplir ciertos requerimientos, obviamente técnicos, para que luego puedan cumplir los requisitos, ¿no? De poder implementar de manera gradual, ¿no? Esta gran ventaja para las unidades ejecutoras, porque es un sistema similar en el sector privado, ¿no? Pero claro, en el sector privado tendría un costo, ¿no? Por la unidad ejecutora. Entonces, el SIGA es un aplicativo, estimados, que va a contribuir en el ordenamiento y también va a contribuir en la simplificación de los procesos de la gestión administrativa. Esto en el marco de las normas que establecen los órganos rectores de los sistemas administrativos, especialmente pues en el campo logístico, ¿no? El SIGA es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un convenio que empezó con el Ministerio de Salud, ¿no? Y que estuvo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID. Y empezó, pues, ¿no? A implementarse en los años 2004. Pero claro, todo al comienzo pues tiene sus vacíos, sus vicios, ¿no? Y esa no fue la excepción, presentaba algunas deficiencias. Por eso es que el sistema integrado de gestión administrativa ha sido objeto de varios cambios, de varias modificaciones, ¿correcto? Para que se pueda tomar como un sistema, pues, entre comillas, informático, ¿no? Es un sistema informático para, digamos, simplificar, ¿no? Los procesos administrativos, ¿no? Siguiendo, pues, ¿no? Siguiendo las normas que han establecido nuestros órganos rectores.
¿sí? Actualmente, siguiente diapositiva, actualmente el sistema pues siempre ha desarrollado ciertos módulos, el módulo administrador, el módulo logístico, el módulo patrimonio, el módulo programación de presupuesto por resultados, eh, el módulo tesorería, el módulo de bienes corrientes, el módulo de revaluación de edificios y terrenos, es decir, cuenta con una serie de módulos. Pero a donde quiero llegar es que es necesario que se pueda implementar el SIGA en una institución porque se buscan ciertos objetivos, los cuales están ahí en el diagrama: la transparencia, la eficiencia y eficacia de la gestión logística, ¿no? Que se pueda obligar a planificar las necesidades según, ¿no? Su plan institucional o su plan operativo institucional, ¿no? El sustento, que haya un sustento económico y técnico también, y que haya una ejecución adecuada, pues, ¿no? De este presupuesto. Por eso es que es necesario implementar el SIGA. Su objetivo principal siempre va a ser que se realice o que haya una correcta administración de los recursos públicos. ¿Correcto? La siguiente diapositiva, por favor. Los beneficios del SIGA es que, bueno, permite una mejor calidad de ejecución entre el cuadro de necesidades. Recordemos que el cuadro de necesidades es aquel compendio o aquel listado de necesidades por las que la entidad requiere contratar un servicio o un bien, y que tiene que ir de la mano con el plan anual de adquisiciones y contrataciones. Nuevamente, el SIGA también simplifica los procesos, aumenta la productividad, permite que toda la información esté sistematizada, cumple con todos sus entes rectores y obviamente otorga mayor transparencia en los procesos de selección. Entonces, el SIGA tiene una relación con todos los otros sistemas del Estado peruano, entre ellos el que ya mencionamos al comienzo, el CIAF, y luego el SEACE. ¿Correcto? Los procesos logísticos, bueno, mejor dicho, las fases principales del SIGA no son otra cosa que su programación y su ejecución. En la siguiente página o la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hacemos relación o queremos hablar sobre la programación y su ejecución, no me estoy haciendo referencia a otra cosa que, por supuesto, mi cuadro de necesidades. Ya sé, ¿no? Ya sé cuáles son aquellas que debo priorizar para que así yo pueda programar mis resultados. Pero este cuadro de necesidades, como les dije, tiene que ir de acuerdo al plan anual de adquisiciones que se ha proyectado. Si cumplo con esto, yo puedo proceder luego con la ejecución. Y para poder ejecutar, digamos, una orden, una compra, obviamente primero tengo que tener la orden del servicio. Una vez que pasa el filtro, cuento con una orden de compra. Estas órdenes de compra son conocidas como PECOSAS, ¿correcto? Y estas PECOSAS van a girar en torno al patrimonio, a la adquisición, obviamente, de un bien o un servicio que es para el patrimonio. Y que todo ingreso o egreso, recordemos, tiene que estar debidamente registrado en tesorería, ¿sí? Porque es ahí donde se va a simplificar de alguna u otra forma la información. Y como todo principio, tiene que ser transparente y de fácil acceso. Digamos que a esta función, o a estas últimas funciones de querer tener acceso a todo, contamos también de la mano con el otro sistema administrativo. Siguiente diapositiva, por favor. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a el SEACE. Ahora, el SEACE es una parte de un todo, porque recordemos que nosotros contamos con un organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es la OCE. Este se encarga, pues, ¿no?, de informar, ¿no?, a la ciudadanía cuál es el proceso para poder, digamos, realizar mejoras, pues, ¿no?, en infraestructura, en todo lo demás.
¿Ok? Entonces, la OCE, digamos que es ese organismo supervisor de las contrataciones del Estado, es el organismo técnico especializado que se va a encargar de promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado peruano. Va a ejercer, ¿no?, la competencia en el ámbito nacional y promueve las mejores prácticas de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras. ¿Correcto? Y ahí entra a tallar el SEACE, porque el SEACE no es otra cosa que un sistema que permite el intercambio de información y difusión sobre estas contrataciones del Estado, así como también la realización, pues, ¿no?, de algunas transacciones electrónicas. Podemos resumir entonces el SEACE bajo las iniciales, o mejor dicho, ¿qué significan sus iniciales? El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Actualmente, ¿no? Actualmente contamos, pues, ¿no?, con el SEACE 3.0, porque hasta el año 2014 aproximadamente teníamos el SEACE el SEACE 2.0, ¿sí? Y que se mantuvo todavía en juego porque, pues, obviamente habían algunos procesos en ejecución bajo el SEACE 2.0. Bueno, ¿cuáles son, mejor dicho, las fortalezas de este nuevo sistema electrónico de contrataciones del Estado? Recordemos que este es un sistema que es una plataforma, ¿no?, que puede interrelacionarse con otros sistemas de gestión. Asimismo, digamos que es una ventana global para poder observar los procesos de selección convocados, ¿no?, por las entidades del Estado. ¿Correcto? Entonces, de alguna u otra forma simplifica todo. Ya, en la siguiente diapositiva podemos entonces entender que el SEACE es de obligatorio uso, sobre todo para las entidades públicas. ¿Por qué? Porque tiene fortalezas, ¿no? Cuando nosotros implementamos, claro, de manera progresiva, nunca se puede implementar, ¿no?, así de manera, ¿qué digo?, rápida, ¿no? Bueno, no se puede implementar de manera rápida, todo cambia al comienzo, es difícil. Entonces, esto es de manera progresiva, de manera paulatina. ¿Por qué? Porque cuando uno implementa el SEACE, permite, digamos, contar con opciones de autogestión para poder obtener el certificado SEACE. ¿Qué es el certificado SEACE? Bueno, es un mecanismo de identificación y seguridad que deben utilizar todos los usuarios para poder interactuar con el sistema. También nos otorga opciones para la administración de parámetros del sistema. Nos da o nos permite obtener información sobre la actividad de los usuarios. Y, ¿por qué no?, también, pues, ¿no?, mejorar, ¿sí?, las condiciones de acceso, mejorar la navegación de los usuarios, contar con un registro, digamos, sistematizado y diferenciado, pues, ¿no?, de toda la información de las fases de un procedimiento de contratación, porque, bueno, si también hacemos un poquito de memoria con respecto a las contrataciones con el Estado, también siguen una serie de pasos, una serie de procesos, ¿no? Entonces, nos permite, pues, ¿no?, mejorar todo eso, ¿no? También nos permite generar reportes, como casi la mayoría de los sistemas con los que hemos hablado al comienzo. También, digamos que genera estabilidad, ¿no? Otorga estabilidad al poder utilizar este sistema, porque, pues, permite incorporarlo, pues, no, en la plataforma tecnológica, tiene mayor memoria, tiene un procesamiento adecuado, ¿correcto? Entonces, a través del SEACE, las entidades públicas pueden dirigir procesos de selección, pueden elegir a los proveedores, pueden buscar procesos que de repente son de su interés y querer participar en ellos, ¿no? O sea, todo esto, claro, está bajo la supervisión, siempre, pues, ¿no?, de la Contraloría, de la SUNAT, entre otros. Entonces, en un comienzo, cuando se quiso, digamos, pasar, pues, ¿no?, a este nuevo eh, sistema electrónico se entró en todo un proceso de capacitación, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Eh, y claro, el objetivo siempre ha sido, pues, obtener ese certificado, ¿no?
En las últimas diapositivas yo he colocado, pues, ¿no? Que las entidades y los proveedores deberán utilizar el certificado SEACE, que les dije que es como una identificación emitido por la OCE. Este certificado te va a dar un usuario y una contraseña para que tú puedas tener acceso a toda la información. Y es tu responsabilidad o es responsabilidad de las entidades solicitar la desactivación de este certificado de aquellos usuarios que ya no se encuentran de repente autorizados. Entonces, el SEACE tiene alcances, ¿no? ¿Qué significa? Que puede utilizarse como un portal para compras, ¿no? Estatales en torno al portal electrónico, porque contamos con el portal electrónico SEACE, que es un portal, bueno, de información de todas las compras, bienes, contrataciones, servicios, obras, etcétera, que se han realizado por parte de las entidades públicas, ¿no es cierto? Y permite también realizar, pues, ¿no? Todas estas transacciones electrónicas. El SEACE, siguiente diapositiva, interactúa, por supuesto, con, como hemos dicho, con el CIAF, con la SUNAT, con el RNP, que es el Registro Nacional de Proveedores, con la OCE, con las pymes y con la Contraloría General de la República, ¿no? Por supuesto que también interactúa con entidades relacionadas a contrataciones del Estado, con la ciudadanía por obvias razones y con sus proveedores. Les hablé que el certificado SEACE es como una identificación, ¿no? Que brinda seguridad para que tú puedas, digamos, utilizar, pues, el sistema como un usuario, ¿sí? Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el acceso al SEACE, ustedes pueden tener acceso a todos los manuales. Si nos dirigimos, por supuesto, al portal de la OCE, van a encontrar una serie de manuales en donde ustedes pueden de repente descargarse esta información y poder tener al acceso, pues, ¿no? Al SEACE. También vamos a encontrar algunas pautas, por supuesto, en su reglamento, ¿no? Por ejemplo, nos dice que para poder interactuar con el SEACE, tanto las entidades como los proveedores tienen que utilizar el certificado SEACE, ¿no? O sea, como su DNI, por así decirlo, emitido por quién, por la OCE. Siguiente diapositiva. Para que se pueda validar la información que se ha registrado en el SEACE, obviamente tú tienes que estar debidamente identificada, ¿no? Y tienes que, obviamente, eh, eh, contar, ¿no? Por así decirlo, con la documentación respectiva, porque va a ser bajo responsabilidad del funcionario, ¿no? Que se ha solicitado, pues, ¿no? La activación de este certificado SEACE y que va a permitir que tú registres información. Cuando tú quieres de repente realizar cualquier acto en el SEACE, la entidad deberá estar registrada, pues, no, en el registro de entidades contratantes, conocido como, bajo sus siglas como REC, ¿sí? Y deberá contar también con este certificado SEACE, ¿sí? Entonces, digamos que sí, que tú puedes contar con tu certificado de SEACE, pero, ¿no? También tienes que validar, mejor dicho, la información que tú registras en el SEACE bajo responsabilidad del funcionario. Última diapositiva con respecto nuevamente a la validez y a la eficacia de los actos, ¿no? Eso que también lo encontramos, por supuesto, en la norma. Los actos que tú realices por medio del SEACE tienen que cumplir con todas las disposiciones vigentes para que posean la misma validez, para que se puedan ser considerados como eficaces los actos que se han realizado por estos medios manuales que muchas veces pueden sustituirse, pues, no, para efectos legales. Entonces podemos llegar a la conclusión que estos tres sistemas administrativos de la gestión pública trabajan de la mano con el único objetivo de beneficiar que, o bueno, con el objetivo de, digamos, simplificar las tareas y que todas las entidades que están en este proceso puedan, digamos, cumplir con todas sus funciones a cabalidad, con eficacia y calidad, y que puedan rendir cuentas, que puedan emitir reportes, que puedan tener con toda la información a la mano y no se convierta, pues, como ha sucedido en muchos casos, en una traba burocrática a la hora, ¿no?, de querer, digamos, ser transparentes y rendir cuentas.
Básicamente, pues eso sería todo lo que tendríamos que discutir el día de hoy respecto a estos sistemas, ¿no? Administrativos de la gestión pública. Claro está que para hablar de cada uno de estos también tendríamos que hablar sobre cada uno de sus módulos y eso también, digamos, es un poco extenso. Espero reunirme con ustedes en la próxima clase para poder dialogar sobre los módulos, ¿no? Cada uno de los módulos del CIAF, ya que hoy solamente se dio pues una información un poco más general. Y bueno, ha sido un gusto para mí acompañarlos y nos estamos reuniendo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.